Hola, soy el profesor Brian Payano. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy, como siempre, vamos a continuar ampliando nuestros conocimientos. Por eso, te invito a que me acompañes en esta nueva aventura del saber. ¡Comencemos! Pero antes, debo recordarte que en el día de hoy iniciamos con la semana 3 de tu cuadernillo número 3. Ahora sí estamos listos para iniciar. ¡Vamos! ¿Qué aprenderemos el día de hoy? En el día de hoy aprenderemos cómo elaborar textos descriptivos. Además, conoceremos sobre las 3 R's y su importancia para el cuidado del medio ambiente. También veremos cómo elaborar una casa imaginaria utilizando materiales reutilizables de nuestro entorno. En el día de hoy estoy muy emocionado. ¿Sabes? A partir de esta semana vamos a tener una particularidad en la clase. Tendremos un tiempo para la lectura. Para esto vamos a crear un espacio donde nos vamos a divertir con diferentes cuentos, poemas, décimas, coplas, versos y todos aquellos textos literarios que nos ayuden a hacer una buena lectura. Además, te quiero compartir algunas orientaciones de cómo construir una biblioteca en tu propia casa. No es nada complicado. La biblioteca es un lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación que, integrada al proceso pedagógico, propicia actividades que fomentan la autonomía, la cooperación y la responsabilidad de las niñas y niños. Puedes acomodarte donde quieras, en el suelo, otros en la silla, en un rincón de la casa, colocar una sábana, una alfombra. Lo importante es que te sientas bien para leer y recrearte, donde la lectura se convierte en un momento mágico para ti. Además, te invitamos a escoger un tiempo en tu casa para leer y compartir con tu familia este momento de aprendizaje. Busca una bolsa o una caja pequeña y empieza a armar tu propia biblioteca. Decórala como prefieras y coloca dentro de ella recetas de empaques, encartes del periódico, revistas, cuentos, poesías, canciones, en fin. Transforma este espacio de manera que la lectura se convierta en un momento mágico para ti. Además, te invitamos a definir en qué momento del día vas a realizar tu tiempo de lectura. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto sobre la biblioteca! Ahora ya estás listo. Prepara tu propia biblioteca. ¡Anímate! Maestro, cuando nos explicaba sobre cómo construir nuestra propia biblioteca en casa, pensaba, pero yo tengo muchas de esas cosas que mencionó el maestro. Y para completar las que me faltan, buscaré ayuda en mi familia y luego voy a organizarlo todo bien bonito. ¡Excelente! Ahora te invito a que repasemos algunas informaciones acerca de cómo vivían los primeros pobladores de nuestra isla. ¿Recuerdas quiénes fueron los primeros pobladores de nuestra isla? ¡Sí, los taínos! Muy bien. Los taínos fueron los primeros pobladores de nuestra isla. Acerca de ellos hay mucha información que nos ha ayudado a conocerlos mejor. ¿Cuáles recursos utilizarías tú para conocer más sobre la cultura taína? Bueno, yo leería algún libro de historia que contenga ese tema. Yo buscaría esa información en internet. Como a mí me encantan los recursos audiovisuales, yo vería algún video documental que trate de los taínos. Perfecto. Cada una de las cosas que han mencionado son fuentes de información, ya que nos permiten saber datos interesantes acerca de los temas que queremos conocer. ¿Ven por qué es tan importante tener nuestra propia biblioteca? Esta nos ayuda para buscar información y enriquecer nuestros conocimientos. Al momento de buscar cualquier información, podemos acudir a diferentes fuentes, tales como los libros de texto, las enciclopedias, buscadores de internet, los artículos de revistas y periódicos, los materiales audiovisuales, documentales
o videos e incluso realizando una visita a un museo. Una vez seleccionado el tema que queremos investigar, podemos buscar la información en todas las fuentes que consideremos necesarias. Maestro, mi mamá dijo que debo de tener cuidado al buscar información en internet, ya que hay páginas que contienen datos o informaciones erróneas. Así es, cuando buscamos o consultamos algo por internet o en cualquier otra fuente, debemos revisar bien esa información y luego compararla con las de otras fuentes. Mientras más fuentes de información consultemos, más confiable es la información. Hoy más que nunca, y debido a la pandemia del coronavirus, el Internet es uno de los recursos más utilizados para buscar información. Por tal razón, debemos realizar una búsqueda responsable. Por otro lado, también podemos aprovechar las nuevas fuentes de información que han surgido para continuar transmitiendo conocimientos. A pesar de las adversidades, las clases televisivas han permitido que podamos seguir aprendiendo nuevas cosas. Tomando en cuenta lo anterior, quiero aprovechar todo lo que previamente hemos aprendido por medio de estas clases y otras fuentes. Por eso, te invito a que me acompañes a recordar algunos datos importantes de la cultura taína y parte del legado que dejaron los españoles en estilo de casas que construyeron en nuestra isla. ¿Recuerdas a qué se dedicaban los taínos y cuál era su actividad principal? Los taínos se dedicaban a cazar y pescar, pero su principal actividad productiva era la agricultura, en la cual tenían unos sembrados llamados conucos. Muy bien. En los conucos, los taínos sembraban muchos alimentos. El cultivo principal era la yuca y la usaban para hacer el casabe. También cultivaban maíz, batata, maní, tabaco, piña y muchos otros alimentos. La religión era muy importante en la vida de los taínos. Ellos creían en muchos dioses llamados semíes. Así es, Semí era el nombre que le daban a sus dioses y el principal dios era llamado Yucaú Bagua Maurocoti, el dios de la yuca. Los taínos tenían muchas costumbres y tradiciones diferentes a las que tenemos hoy. ¿Puedes recordar qué otras cosas hacían? Sí, la fiesta principal de los taínos era el areíto. Era una fiesta religiosa y ceremonial que consistía en una danza donde se contaba la historia del pueblo y las actuaciones de los hombres más importantes. Así es. Los taínos se distinguieron en la fabricación de objetos e imágenes artísticas mediante el uso de la cerámica. Muy bien. Los taínos tenían dos tipos de viviendas: el bohío, con forma circular, y el caney, que tenía forma rectangular. El caney era el tipo de casa que tenían los caciques y los bohíos eran para el pueblo común. Las casas de los taínos eran construidas con diversos materiales. Por ejemplo, los bohíos se construían de madera con techo de hojas de palma y piso de tierra. En la sociedad taína, varias familias compartían una misma vivienda. Con la llegada de los españoles a la isla, la manera de construir las casas comenzó a cambiar. Los españoles construyeron sus casas adecuándolas a sus necesidades y su estilo de vida. Estas casas, con un diseño muy distinto a la que tenían los taínos, se les conoce como casas coloniales, porque fueron construidas durante el período en que los españoles se establecieron en nuestra isla con el fin de colonizarla. ¿Sabes en qué lugar podemos encontrar muchas casas de este tipo? Pues estoy seguro de que a lo mejor has visto muchas, especialmente en la zona colonial de Santo Domingo. Ahora quiero que veamos algunas semejanzas y diferencias que podemos encontrar en las casas construidas por los taínos, por los españoles y las viviendas actuales.
Las casas taínas eran construidas de un solo nivel, en forma circular o rectangular. El bohío tenía el techo en forma cónica y el caney un techo a dos aguas. Las cubiertas eran hechas con yaguas, hojas de palma, guano o paja. Los bohíos no tenían ventanas, pero los caneyes sí. Las paredes eran de cañas y hojas de palma amarradas con bejucos a los troncos. Tenían pisos de tierra. Las casas coloniales podían ser de dos niveles, con balcones y patios interiores. Los techos de las casas coloniales son planos o inclinados, hechos de madera y tejas, con puertas altas y ventanas de madera. Paredes de muros macizos de piedra, tapia y ladrillo. Pisos de piedras y mosaicos. Las casas actuales son de varios niveles y grandes edificios. Tienen techos inclinados y planos elaborados de concreto o de zinc y madera. La mayoría de las puertas son de madera y polimetálicas con ventanas de madera, aluminio y cristal. Se construyen con madera, bloc, cemento y concreto. Los pisos son de cemento, cerámica y porcelanato. Como te habrás dado cuenta, con el paso del tiempo, el modo de construir las casas ha ido cambiando. Las casas de la República Dominicana son muy diversas y variadas. Sin embargo, la mayoría conservan características de nuestros primeros pobladores y colonizadores. Te invito a que sigas trabajando en el tema de los distintos tipos de casas, llenando el cuadro comparativo que tienes en tu cuadernillo. Busca la actividad correspondiente al día 1, actividad 1, y compara y escribe cómo es cada casa. En esta actividad tendrás que comparar 3 tipos de casas: un iglú, una casa cueva y una jaima, la cual es una tienda de campaña de tela que usaban los árabes. Puedes consultar distintas fuentes de información y descubrir más acerca de ellas. También puedes consultar con varias personas acerca de lo que saben sobre estas casas. Espero que hayas disfrutado mucho este tema. Antes de pasar al tema siguiente, recordemos parte de lo que vimos. Hablamos de construir nuestra propia biblioteca en casa, sobre los libros de texto, el internet o los videos documentales, que son algunas fuentes de información mediante las cuales podemos conocer algunos aspectos de la cultura taína o de cualquier otro tema. Los taínos eran personas muy trabajadoras que se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la pesca. Vivían en una sociedad organizada donde cada miembro tenía un rol definido. Sus casas, los bohíos y caneyes, eran construidos con materiales naturales y diseños sencillos. Luego, cuando llegaron los españoles, se construyeron las casas coloniales con características propias de la cultura española: techos planos, ventanas de madera, puertas altas y arcos. Te invito a observar las casas de tu alrededor y descubrir si tienen mayor influencia en las casas de la cultura taína o las casas que surgieron con la llegada de los españoles a nuestra isla. Ahora vamos a tener una pequeña pausa. En breves minutos seguimos compartiendo mucho más. Te espero en el siguiente segmento. Qué bueno saber que continúas disfrutando este programa. Me alegro mucho de que estés ahí. En el segmento anterior repasamos algunos datos interesantes de la cultura taína. Qué tipo de actividades realizaban, cómo estaban organizados y algunas de sus costumbres.
Para la obtención de esas informaciones y cualquier otra, podemos utilizar diferentes recursos o fuentes. Todo dependerá del tipo de información que estemos buscando y del formato que más nos guste. Por ejemplo, los libros, las enciclopedias, los buscadores de Internet, los audios y videos, todos estos son fuentes de información muy útiles. Mientras hablamos de los taínos, mencionamos algunas de las características que tenían sus casas. Luego dimos algunos detalles de cómo eran las casas coloniales que construyeron los españoles, cuáles formas tenían y con cuáles materiales ellos las construían. Sin darnos cuenta, estábamos realizando una descripción, la cual es decir o expresar con palabras cómo es algo o alguien. Y ya que de alguna manera empezamos a trabajar con la descripción, vamos a conocer más sobre los textos descriptivos. ¿Sabes qué son los textos descriptivos? Los textos descriptivos son aquellos textos que explican las características de una persona, animal, un lugar o un objeto. Son escritos que informan al lector mediante una descripción. La descripción ayuda a quien escucha a imaginarse lo que se está describiendo y nos permite comprender mejor lo que se dice sobre algo o alguien. Para describir, nos fijamos en las formas, los tamaños, los colores, la posición y las actitudes, dependiendo de lo que vayamos a describir. En la descripción, por lo general se utilizan los adjetivos, que son aquellas palabras que sirven para explicar las cualidades o características de las personas, animales o cosas. El adjetivo es una clase de palabra cuya función es complementar a un sustantivo, aportando más información sobre el mismo o definiéndolo para diferenciarlo del resto. Algunos ejemplos de adjetivos serían los siguientes: alto, grande, pequeño, redondo, cuadrado, frío, caliente, dulce, salado, rojizo, etc. Para realizar una descripción o un texto descriptivo, debemos seguir los 4 pasos siguientes. Luego que elegimos lo que se va a describir, un animal, una persona, un objeto o un lugar, iniciamos una descripción. Primer paso es observar. Tienes que fijarte bien en lo que ves, poniendo todos los sentidos para comprender lo que describiremos con palabras posteriormente. Segundo paso, seleccionar. Hay que intentar escoger aquellos detalles que den información más útil e importante. Tercer paso, ordenar. Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden. ¿Qué datos colocar primero y cuáles después? Cuarto paso, redactar. Para esto hay que elegir bien las palabras, es decir, los adjetivos más precisos. Intentamos elegir bien las palabras buscando siempre la exactitud y la expresividad. También tomando en cuenta el uso de la mayúscula, la ortografía, la puntuación y el orden de las ideas. Es muy importante que haya coherencia. Ya que conoces los pasos a seguir para realizar una descripción, veamos algunos ejemplos de algunas descripciones. Si vamos a describir personas, podemos nombrar algunas características físicas, tales como el tipo de cabello, el color de piel y la estatura. También podemos complementar diciendo cómo es la forma de ser de esa persona, si es alegre o amable y cuáles son sus pasatiempos o cosas favoritas. El siguiente ejemplo nos muestra la descripción física de los taínos. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre los adjetivos?
que estos sirven para aportar más información del sustantivo. Veamos algunos ejemplos. Los taínos eran personas de baja estatura, color de piel bronceado, pelo lacio y negro, cara ancha, ojos oscuros y rasgados, pómulos salientes, nariz alargada y ancha y labios un poco gruesos. Para realizar la descripción de lugares, podemos mencionar qué tipo de lugar es, dónde se ubica, cómo es su ambiente y qué tipo de cosas hay en él. Veamos un ejemplo de este tipo de descripción. El batey es un espacio abierto o plazoleta ubicada frente a un grupo de viviendas. Los taínos utilizaban los bateyes como plaza ceremonial. Estos tenían forma rectangular con pisos compactos de tierra apisonada. Sus linderos estaban demarcados por hileras de grandes piedras que podían presentar representaciones de semíes. Si vamos a describir un objeto, decimos qué tipo de objeto es y para qué sirve. Podemos también mencionar algunas características como su forma, tamaño y color. Veamos la siguiente descripción de un objeto. El dúo era un asiento bajo tallado en madera o piedra. Era utilizado por los taínos en sus actos ceremoniales. Estos asientos tenían diseños con figuras de animales. Para la descripción de animales, mencionamos qué tipo de animal es, qué color o colores tiene su cuerpo y qué tamaño tiene. Podemos mencionar también cómo se desplaza, si vuela, se arrastra o anda a cuatro patas. Veamos un ejemplo de la descripción de un animal. El manatí es un mamífero marino de gran tamaño que vive en aguas cálidas. Su piel es muy gruesa y de color gris azulado. Posee un labio superior hundido y se alimenta de plantas acuáticas. Son animales que están en peligro de extinción. Con todos los ejemplos que hemos visto, sé que ahora tienes una idea más clara de cómo hacer una descripción. Es por esto que quiero mostrarte lo que puedes hacer para completar una de las actividades de tu cuadernillo 3. En la actividad 2 del día 2 encontrarás varias imágenes de casas, las cuales tienen diferentes formas y colores. Lo que tienes que hacer es seleccionar la imagen de la casa que más te guste y realizar su descripción. Puedes guiarte con estas preguntas. ¿Qué formas tiene? ¿Qué colores tiene? ¿Qué partes tiene? ¿De qué materiales está hecha? Al describir la casa, recuerda utilizar adjetivos, ya que son palabras que te ayudan a explicar las cualidades que poseen las cosas, personas, animales o lugares. Las casas que tienes en tu cuadernillo son casas muy extrañas. Creo que te vas a divertir mucho describiendo una de esas casas. Puedes jugar con tus familiares y amigos para que identifiquen cuál de las 3 casas has seleccionado, identificando las características que hayas escrito. Es una buena forma de saber si la descripción que has hecho corresponde con la casa que hayas elegido. Te invito a que sigas conociendo más acerca de los textos descriptivos. Para esto, puedes buscar algunos ejemplos en otras fuentes de información. También puedes practicar realizando las descripciones de algunos lugares que hayas visitado o la descripción de algunas personas que conozcas. Todo lo que ves puede ser descrito por medio de palabras. Busca lápiz y papel y comienza a practicar. Ya hemos concluido este tema, por eso vamos a recordar algunas de las cosas aprendidas. ¿Me ayudas a recordar? Yo aprendí que los textos descriptivos son aquellos que explican las características de una persona, animal o cosa. Muy bien. Para poder describir utilizamos los adjetivos.
los cuales son palabras que describen cómo son las cosas, tales como grande, alto, pequeño, solitario, hermoso y bueno. Al momento de hacer una descripción y de saber lo que vamos a describir, debemos seguir los pasos siguientes: observar, seleccionar, ordenar y redactar. Perfecto. Me alegro que hayan prestado mucha atención al tema de los textos descriptivos. Ahora tendremos una pequeña pausa antes de continuar con los demás contenidos. Nos vemos en breve. Te espero. Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, a más lugares irás. Dr. Seuss. Durante los bloques anteriores estuviste viendo este espacio. ¿Recuerdas que te comenté anteriormente que a partir de esta semana vamos a tener un momento especial al que llamaremos Leer para Crecer? Dedicaremos algunos días de la semana para tener un tiempo de lectura, aprender sobre autores importantes de la literatura dominicana y universal, y otros ejercicios que nos ayudarán a mejorar nuestra comprensión. Para esto, vamos a crear un espacio donde nos vamos a divertir con diferentes cuentos, poemas, décimas, canciones, artículos, recetas, coplas, versos y todos aquellos textos que nos ayuden a hacer una buena lectura. Para iniciar, te proponemos escoger tu lugar de lectura. Primero, ubicar el espacio donde te vas a acomodar, en un rincón dentro de la casa o fuera de la casa como el patio o la galería. Este es el mío. Luego busca dónde vas a sentarte, en el suelo, en una silla, en un cojín. Puedes colocar una sábana, una alfombra o una toalla. Lo importante es que te sientas bien para leer. Busca una bolsa o una caja pequeña y empieza a armar tu propia biblioteca. Decórala como prefieras y coloca dentro de ella recetas de empaques, encartes del periódico, revistas, cuentos, poesías, canciones, en fin. Transforma este espacio de manera que la lectura se convierta en un momento mágico para ti. Además, te invitamos a definir en qué momento del día vas a realizar tu tiempo de lectura. Comparte estas ideas con tu familia y contagia la magia de leer. Hasta el próximo segmento, Leer para Crecer. Qué bueno saber que estás conmigo nuevamente, porque quiero que hablemos de algo muy importante para el cuidado del medio ambiente. Pero antes de continuar, vamos a recordar lo que vimos en el pasado segmento. Estuvimos hablando acerca de los textos descriptivos, los cuales son aquellos que explican de manera ordenada y específica las características de una persona, animal o cosa. Para escribir estos textos hacemos uso de la descripción, tomando en cuenta algunos pasos, tales como la observación, la selección de palabras, la organización de las ideas y una correcta redacción. Debemos recordar que en toda descripción hacemos uso de los adjetivos, es decir, de aquellas palabras que describen cómo son las cosas, tales como grande, alto, pequeño, solitario, hermoso y bueno. Volviendo al tema del cuidado del medio ambiente, ¿sabes qué significan estas 3 R's? Si aún no lo sabes, te lo explicaré. Cada letra R representa una palabra. Estas 3 palabras son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Habías escuchado estos conceptos antes? La primera R es reducir. Significa disminuir el volumen de residuos que generamos y la cantidad de materia prima que extraemos de la naturaleza para fabricar los productos que consumimos. La idea es
reemplazar el uso de los productos desechables por otros que tengan una vida útil más prolongada, tal como cambiar las fundas plásticas por las de tela o las botellas de agua desechables por las reutilizables. Hagamos el siguiente cálculo. Si cada día del año una persona compra una botella de agua, ¿cuántas botellas plásticas habrá consumido? Serían 365 botellas al año. Eso es mucha basura. Así es, son demasiadas botellas al año. Si hay menos demanda de uso o consumo, también habrá menos demanda de producción. Existen muchas formas de reducir todo aquello que puede generar un gasto o un desperdicio innecesario. ¿Qué cosas crees que podemos hacer para reducir algunos recursos? Cerrar la llave del agua al cepillarme los dientes. Apagar las luces cuando nadie las utilice para así poder ahorrar energía y no desperdiciarla. Evitar el uso de vasos, platos y cubiertos desechables. Muy bien. Cada persona debe poner de su parte y tratar de reducir lo más que se pueda. El medio ambiente lo agradecerá. Continuemos con la segunda R, la cual corresponde a reutilizar. Esto significa que puedes reutilizar un producto de una manera diferente con un fin distinto para el cual fue creado. Consiste en darle utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o deshacerse de ellas. Hay organizaciones que se dedican a realizar productos increíbles a base de nuestros desechos. De hecho, cualquiera de nosotros puede alargar la vida de algunos productos que tengamos utilizando la imaginación. Un ejemplo de esto podría ser un portalápiz con alguna lata que ya se fuera a desechar o un florero con alguna botella. La tercera R es la de reciclar. Reciclar es transformar de manera física o químicamente algún material desechable para aprovecharlo como una nueva materia prima. El reciclaje se coloca en la tercera posición porque es un proceso que no depende solo de ti. El proceso de reciclado sucede en plantas especializadas que se dedican a reciclar materiales tales como el papel, cartón, metal, vidrio y plástico. Muchas organizaciones y cooperativas se encargan de recibir estos materiales, los clasifican y luego los venden. Para reciclar hay que distinguir lo que es basura y lo que es residuo. La basura es todo lo que no puede ser ni reutilizado ni reciclado. Estos desechos van directamente a la basura. Para dar tus residuos a reciclaje, es importante que estén limpios, secos, compactados y clasificados. En nuestro país ya tenemos algunas compañías que se dedican a la recolección de algunos materiales que pueden reciclarse. Te animo a que investigues acerca de cuáles son estas compañías y cómo se puede reciclar correctamente. Las 3 R's son las reglas de oro para cuidar el medio ambiente porque logramos reducir el volumen de basura generada. Con el uso de las 3 R's vamos a conseguir que el planeta sea más limpio y con menos contaminación. Cambiar el mundo es cosa de todos. Por eso, quiero que me ayudes a clasificar los siguientes materiales y objetos en las cajas siguientes. Aquí tengo algunos objetos que podemos clasificar dentro de estas cajas para saber qué acción debemos tomar al momento de aplicar las 3 R's. ¿Me ayudan en este proceso? Claro que sí. ¿Dónde puedo colocar, por ejemplo, esta botella de vidrio? Yo la colocaría en la caja de reutilizar. Mi abuela hace adornos muy bonitos con las botellas. Excelente idea. Al reutilizar algo, podemos darle otra utilidad a un material. A ver, ¿dónde colocarías, por ejemplo, este plato de foam? Bueno,
Yo creo que va en la caja de reducir. Es un material desechable muy frágil para poder utilizarse y produce mucha basura. Así es, debemos tratar de evitar los materiales de un solo uso. A ver, ¿qué tal esta botella plástica? ¿Dónde la colocamos? Creo que pudiera ir dentro de cualquiera de las tres, pero como ya tiene la botella en mano, sería conveniente reutilizarla o reciclarla. Perfecto. Una vez fabricado un objeto de plástico, es mejor usarlo todas las veces que se pueda antes de arrojarlo a la basura. El plástico también es un material que debemos reducir. De no ser posible, debemos procurar reciclarlo. Aquí tengo otros materiales, Con el papel periódico, el cartón y las botellas de plástico se pueden hacer las manualidades siguientes: portarretratos, figuras de animales o maceteros. Al reutilizar materiales le damos un uso diferente. Maestro, este tema es muy interesante. Me gustaría poder aplicar las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¡Súper bien! Ya sabes el significado de las 3 R's, las cuales son muy importantes para el cuidado del medio ambiente. ¿Sabías que tú y yo podemos formar parte de esta gran iniciativa de cuidado ambiental? Solo debemos ser más responsables con el uso que hacemos de los recursos que nos rodean. Todas las cosas que hacemos a diario tienen algún efecto sobre la naturaleza. Por eso, hoy en día podemos escuchar con mucha frecuencia el término sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Te voy a poner un ejemplo. Imagina un bosque en el que se cortan árboles sin que dé tiempo a que crezcan árboles nuevos. En poco tiempo, el bosque desaparecerá. Pero si en un bosque se cortan y se siembran árboles, podemos estar seguros de que en un futuro encontraremos árboles disponibles. Esto quiere decir que la sostenibilidad permite que siempre tengamos recursos disponibles para nuestro uso en el presente y en el futuro. Así es, la sostenibilidad es la capacidad de la Tierra para seguir dándonos todo lo que le pedimos. Por eso, para que el planeta sea sostenible, nuestras acciones deben ser sostenibles. Si nuestras acciones no son sostenibles, agotaremos todos los recursos y la Tierra no podrá darnos nada más. Sin duda alguna, es nuestra responsabilidad detener o al menos disminuir el deterioro ambiental. Aquí tengo mi botella de agua reutilizable. Con ella evito la compra de botellas plásticas y por consiguiente reduzco la generación de más basura y el desperdicio de los recursos. El tema de las 3 R's es un tema que tenemos que poner en práctica. Por eso quiero darte algunas recomendaciones. Reduce. Evita todo aquello que genere desperdicio innecesario. Limita la compra de materiales de un solo uso. Material desechable para servir comidas tales como vasos plásticos y cubiertos o botellas de plástico. Reutiliza. Aprovecha los residuos o desechos para fabricar otras cosas o bien darles otro uso. Recicla. Recolecta los materiales reciclables y llévalos a un centro de acopio. Estos centros se encargan de llevarlos a la planta que los procesa para la obtención de nuevos productos. Vamos a repasar algunos de los conceptos que aprendimos en este segmento. Las 3 R son reducir, reutilizar y reciclar. Son las reglas de oro para cuidar el medio ambiente. Con ellas se puede lograr reducir el volumen de basura generada y conseguir que el planeta sea más limpio y con menos contaminación. Sé que con todo lo que hemos aprendido hoy debes estar pensando en todas las cosas que puedes empezar a hacer para cuidar el medio ambiente.
te invito a que compartas todo lo que sabes de las 3 R's. Nos vemos en breves minutos. Te espero. Ya estamos aquí de vuelta. Gracias por prestarme tu atención. Antes de irnos al receso, hablamos acerca de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Aprendimos que son las reglas de oro para cuidar el medio ambiente. Con ellas se puede lograr reducir el volumen de basura generada y conseguir que el planeta sea más limpio y con menos contaminación. Existen algunas cosas que podemos hacer para que el planeta sea un lugar más sostenible, es decir, un lugar donde podamos encontrar los recursos necesarios que necesitamos para poder vivir en el presente y asegurar la vida futura. ¿Recuerdas algunos de los materiales reutilizables que vimos? ¿Te gustaría crear algo haciendo uso de ellos? Precisamente eso vamos a hacer ahora. Pero antes de iniciar con la parte práctica, es importante que repasemos algunos conceptos importantes sobre el arte. El arte se define como la actividad en la que una persona recrea un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. El arte figurativo trata de parecerse y mostrar la realidad. Lo contrario a lo figurativo es el arte abstracto, que trabaja con una visión muy personal del artista, dejando de lado las figuras concretas y expresándose a través de texturas, colores y formas geométricas. El arte figurativo es una representación de objetos identificables mediante imágenes reconocibles. Por el contrario, en el arte abstracto no se representan cosas concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad. Maestro, eso quiere decir que en el arte abstracto el significado que tiene la obra depende de lo que interprete el observador. Correcto. Casi siempre las obras abstractas son de libre interpretación. No siempre coincide su interpretación con la idea inicial del artista o autor. Ahora veamos 2 imágenes en las que se representan los conceptos de pintura figurativa y pintura abstracta. En las primeras 2 imágenes se presentan flores. ¿Puedes identificar cuál pintura es figurativa y cuál es abstracta? Creo que sí. Si pudiste reconocer inmediatamente la imagen representada, quiere decir que es una obra figurativa. En cambio, si tardaste un poco en ver qué imagen representaba la pintura, significa que es una obra abstracta. De igual manera, en las 2 imágenes sobre peces te darás cuenta de ello. En la arquitectura, al igual que en la pintura o la escultura, también podemos encontrar algunas obras figurativas y abstractas. Todo depende de la imaginación que tenga el arquitecto o diseñador de espacios para diseñar una edificación. Los arquitectos son artistas que se encargan de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Por eso, hoy en día podemos encontrar edificaciones sorprendentes y distintos estilos de casa. ¿Recuerdas cómo eran las casas de los taínos y las casas coloniales? Si las comparamos con algunas construcciones de hoy en día, nos daremos cuenta que más que suplir una necesidad de vivienda, las casas de hoy se construyen con un sentido estético superior. Ahora es un buen momento para dejar volar la imaginación. Quiero que me acompañes a crear una casa rara utilizando materiales de reciclaje. ¿Te animas a construir una también?
quiero mostrarles un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Para esto, primero piensa en el tipo de casa que quieres hacer y luego selecciona los materiales que te permitan poder construirla. Cuando tengas alguna idea para crear tu casa, debes conseguir los materiales necesarios para poder construirla. Mientras piensas en ello, te mostraré cómo hacer una. En esta ocasión voy a hacer una casa abstracta o rara con algunas cajas de cartón de diferentes tamaños. Recuerda que si es una obra abstracta, esta puede ser percibida de manera distinta por cada persona. El medio que nos rodea nos ofrece una diversidad de recursos que pueden ser transformados con un poco de imaginación y creatividad. Por eso, puedes construir tu casa con todos los materiales que utilices para tu proyecto creativo. Ya que vimos un ejemplo práctico de lo que se puede hacer con algunos materiales reutilizables, quiero mostrarte una actividad que debes completar en tu cuadernillo 3. La actividad consiste en diseñar mentalmente tu propia casa rara. Para esto, tienes que volver a hacer uso de tu imaginación y tomar en cuenta lo que aprendiste acerca de los textos descriptivos y cómo elaborar una buena descripción. Para despertar tu creatividad, selecciona objetos que tengas a tu alrededor y piensa cómo transformarlos en casas. También puedes imaginar cosas con forma de animales, de frutas o de medios de transporte. Selecciona alguna de las ideas que te haya gustado. Piensa con más detalle cómo son las partes de esa casa rara. Imagina los materiales con los que ésta está construida. Ahora escribe la descripción de la casa que imaginaste. No olvides de escribir sus rarezas, sus formas, sus materiales, sus tamaños, sus partes y sus colores. Agrégale un nombre a tu casa rara. Si quieres ampliar más y te gusta dibujar o crear, puedes plasmar tu idea en un dibujo o construirla con materiales desechables. Muéstrale tu trabajo a tus familiares y amigos. Sigue utilizando todo el arte que llevas dentro. Hemos llegado a la parte final de esta maravillosa aventura de aprendizaje. Pero antes de despedirnos, me gustaría que compartamos todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el primer segmento hablamos de las distintas fuentes que se pueden consultar para conocer información acerca de la cultura taína o de cualquier otro tema. Pudimos repasar algunas de las actividades que realizaban los taínos, tales como la agricultura, la pesca y la caza. También hablamos de las casas que los taínos construían y las comparamos con el estilo de las casas coloniales de los españoles y con las casas actuales. En la segunda parte del programa aprendimos acerca de los textos descriptivos, los cuales son aquellos que explican de manera ordenada y específica las características de una persona, animal o cosa. Para escribir estos textos debemos hacer uso de la descripción, tomando en cuenta algunos pasos, tales como la observación, la selección de palabra, la organización de las ideas y una correcta redacción. En el tercer segmento aprendimos nuevas formas de tratar los recursos que tenemos en nuestro entorno e identificamos a las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar, como las reglas de oro para cuidar el medio ambiente. Con el uso de las 3 R's y el uso responsable de recursos, podemos llegar a reducir el volumen de basura generada y conseguir que el planeta sea más limpio y con menos contaminación. Finalmente, en este último segmento, hemos aprendido a diferenciar distintas obras artísticas, las cuales se pueden clasificar en obras figurativas y obras abstractas, dependiendo cómo puedan distinguirse. También
vimos cómo elaborar una casa imaginaria utilizando materiales reutilizables de nuestro entorno. Me siento súper contento. Sé que has disfrutado mucho estos contenidos tanto como yo. Me alegro de que hayas prestado tu atención a cada uno de los temas presentados. Te animo a que completes cada una de las actividades de tu cuadernillo para que sigas ampliando tus conocimientos cada vez más. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar presente. Hasta la próxima.